Un saludo en el nombre de nuestro Señor, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Hoy tenemos un programa de lujo y le doy gracias al coronavirus que me permite tener a hermanos sacerdotes que de otra manera hubiera sido difícil localizarlos por su mucho trabajo y sus muchos viajes, pero hoy les tengo ni más ni menos que al queridísimo Padre Pedro Núñez. Padre Pedro, qué gusto tenerlo aquí en Nuestra Fe en Vivo. Alabado sea Jesucristo, muchísimas gracias, Pepe. Es un honor para mí estar contigo y con toda tu gran audiencia. Que Dios nos bendiga a todos y los proteja de todo mal. Amén. Amén, Padre. Y déjeme ser, no creo que sea el primero, pero por lo menos de los más cercanos, de felicitarlo por ese cumpleaños que hace un par de días usted volvió a celebrar. Sí, ya estoy viejito, Pepe, ya estoy viejito. 73 años. Oiga, pero la voz se le ha cambiado un poco, pero no importa, lo escuchamos bien. Estoy un poco afónico. Muy bien, Padre sí, Pedro. pero... Padre, la última vez que usted y yo platicamos, usted me decía que estaba ya a punto de retirarse. Bueno, yo lo veo que está usted en un lugar paradisíaco, porque atrás de usted vemos que es un paisaje, tengo entendido que son los Bayous de Luisiana. ¿Está usted ya retirado, Padre? ¿Y dónde se encuentra? Estoy retirado, me retiré el día último del mes de junio, ya con 73 años, más 2 años de sabático que tengo que tomar, ya son 75 años, así que ya a esa edad nos mandan al potrero a descansar. Pero desafortunadamente mi temperamento y mi deseo de servir, yo creo que no es desafortunadamente, sino que afortunadamente, pues yo creo que estoy trabajando más que antes, Pepe. Estoy en este... Oiga, pero cumplió usted 73, quiere decir que todavía usted es papable, ¿verdad? No, para nada. Ya yo me retiré, así que y tampoco. Pero sí puedo seguir con la gracia de Dios, con la gracia que Dios me da, pues seguir ayudando a la gente, y eso es lo que estoy haciendo. Y cuando hablo de que tal vez estoy trabajando más que antes, no creo que sea cierto, pero en forma jocosa lo dije. Pero sí estoy respondiendo muchísimas llamadas, mucha gente con ansiedad, mucha gente con depresión en consecuencia de esta pandemia, muchas personas con dificultades en sus familias, en sus matrimonios, y además de eso, pues aquí en el campo, y aquí pues se cultiva mucho la fresa en esta parte de Luisiana. Es un pueblecito pequeño, tenemos 2 tiendas relativamente grandes, una es Walgreens y la otra es Walmart, y después de eso, pues las más bien pequeñitas, pero la gente es súper especial, súper amable, con mucha hambre de Dios, y pues el sacerdote encargado de esta comunidad, pues es un hombre que está muy interesado en la comunidad hispana, y aquí estoy para ver cómo puedo servir. Y ya comenzamos el servicio de llevar la palabra a tantas personas a través de conferencias, a través de la Santa Misa. Estoy visitando todas las familias que puedo cada vez que vengo, aunque paso 2 o 3 días en Nueva Orleans, pero vengo el resto del tiempo para acá. Así es. Padre, por curiosidad, esta población Amit, que es donde usted se encuentra, ¿qué población tiene? Porque usted viene de una gran ciudad como Nueva Orleans y tengo entendido que esta es una población muy pequeña. ¿Qué población tendrá este pueblecito en el que se encuentra, Padre Pedro? Yo creo que si tiene 16, 17 mil habitantes es demasiado. La cosa es que las casas usualmente están muy lejos de distancia una de la otra. Por ejemplo, muchas familias para llegar a la iglesia, aquí a Santa Elena, se demoran tal vez 25 o 30 minutos para llegar acá. No porque haya tráfico, sino que por las distancias que son bastante extensas. Sí. Padre, y en este retiro que usted ya nos ha comentado, ¿qué ha pasado con Mensaje, ese ministerio que usted por tantos años ha tenido pues a su cargo, Padre? Pues está en las manos del arzobispo de Nueva Orleans, es decir, ya yo cumplí mi misión, perdón, por 41 años estuve con el ministerio, es un montón de tiempo, y también pues 43 sirviendo a la comunidad, particularmente de Nueva Orleans. Entonces sentí que ya era tiempo de un cambio, ¿verdad? De un aire más fresco, diferente, necesidades diferentes. Entonces, como el Señor Jesús dice, tenemos que ir a otras ciudades y otros pueblos para compartir la palabra de Dios. Pues eso es lo que es. Y yo me siento muy contento, la verdad que sí. Es un lugar, como dije anteriormente, pequeño, pero con mucha hambre de Dios la gente. Así que aquí estoy, para servir al...
Qué bien, qué bueno, padre Pedro. Y cuénteme, porque a todos, en alguna otra forma, yo no creo que hay un solo habitante de este planeta que no ha sido afectado por esta pandemia, en alguna u otra manera. ¿Cómo le ha afectado a usted esta pandemia, que aún todavía tenemos mucho camino por delante con ella? Pero a usted en lo personal, ¿cómo le ha afectado, padre Pedro? No, en absoluto. Gracias a Dios, negativamente para nada. Me ha ayudado a tomar un poquito más de tiempo para reflexionar sobre el don de la vida, reconocer que la vida es frágil, que hoy la tenemos y mañana quién sabe, ¿verdad? Como dice ese refrán, mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos, porque mañana siempre va a ser mañana y nunca va a ser hoy, el día que yo puedo cambiar mi vida, el presente que Dios me da, que es hoy, para hacer la diferencia no solamente en mi vida, con la gracia de Dios, pero en la vida de otras personas. Entonces, a mí no me ha afectado en ninguna forma negativa, por el contrario, pero sí me causa mucho dolor al escuchar de tantas familias que han perdido a sus seres queridos, de otros que están infectados con el virus y otros que tienen un miedo terrible, una ansiedad pues excesivamente grande y que se están haciendo mucho daño a los mismos porque esa misma ansiedad provoca depresión, provoca deseos de terminar con la vida, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí vamos empujando la carreta, como dicen, tratando de ayudar en todo lo que se pueda. Y usted como sacerdote, padre, ¿cómo ha podido ayudar a estas personas que están en esta situación tan negativa? Dándoles el mejor regalo, dándoles el mejor regalo, y el mejor regalo es Jesucristo. Entonces, apoyándolos en la fe. Yo creo que si algo necesita el mundo de hoy es, pues, reconocer que necesitamos de Dios. No somos invencibles, no somos eternos aquí en este mundo. Y Dios tiene un plan, Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Y qué bueno estar consciente en medio de esta pandemia que necesitamos de Dios, que necesitamos de Dios. Y qué bueno a veces, y lo digo con el mayor respeto posible, que nos pasen cosas desagradables, que nos pasen cosas desagradables. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos opciones: o hundirnos como Pedro en el mar de nuestra miseria, de nuestra desesperación, o agarrarnos de Jesús y saber que de la mano de Jesús vamos a salir adelante y vamos a ser victoriosos. ¿Por qué? Porque con Cristo todo se puede. Como dice San Pablo, todo lo puedo en el que me fortalece. Capítulo 4, versículo 13. Así es. Ahora que usted menciona esto, padre, me viene a la mente el famoso libro de Job, en el capítulo 2, cuando dice, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males, porque Dios muchas veces en lo que le llamamos males puede estar queriendo dar una lección como padre que nos ama. Me recuerdo Sí, también la carta a los Hebreos que dice, a quien ama Dios corrige, y muchas veces la claro, corrección, como dice el mismo libro de Hebreos, no es agradable, ¿verdad? Pero es una claro. muestra de amor de Dios que nos quiere mejores. Por eso permite a veces situaciones como esta para hacer de la humanidad y de cada uno en concreto, en lo personal, algo mejor de nuestras vidas, en vista a lo que usted ya mencionó, que algún día nos vamos a Tú, ir de este mundo, padre. tú lo has Uh dicho, -huh. tú lo has dicho, Dios permite el mal. Él no lo quiere. Dios no quiere que nos muramos. Dios es un Dios de vida, no un Dios de muerte. Dios no quiere que vivamos con ansiedad, con desesperación. No, pero Dios permite estas cosas para que como que recapacitemos y reconozcamos que estamos de Dios en la vida. ¿Por qué tantos problemas hoy día? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta matanza? ¿Por qué tantos crímenes? ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tantas familias con dificultades y problemas? Porque a veces perdemos de vista a Dios. Y esto es lo que el Señor, a través del apóstol Santiago, dice aquí en la carta de Santiago, el capítulo 1, versículo 13, que nadie diga que en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba, porque Dios está salvo de todo mal y tampoco manda prueba a ninguno. Pero sin embargo dice en el versículo 12, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. Es que agarrado a Dios, porque después de probado, y Dios permite la prueba, después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que le aman. Qué hermoso, Uh -huh. qué hermoso. Padre, Bendito. a mí me ha tocado también recibir correspondencia y contacto con católicos de los dos tipos, de los que han perdido la fe en cierta forma. Me recuerda mucho ese pasaje cuando están en la barca, en la tormenta en medio del lago, ¿verdad? Y el Señor está Mateo en la 14. barca, pero está dormido.
Y hay mucha Entonces, gente que Lucas ese es 8. su reclamo en este momento. Dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no para esta pandemia? ¿Dios está dormido o Dios no está realmente en nuestra vida? ¿Qué le parece a esa gente que están en esa actitud como los apóstoles antes de que el Eso Señor despertara desafortunadamente, en esa barca? eso, eso desafortunadamente es falta de confianza en Dios. Y confianza con fe, a veces se nos va un poquito la fe y comenzamos a pensar que Dios no me ama, que Dios no está cerca de mí, que Dios me ha olvidado. Pero bien sabemos, el Señor nos dice, Jesús en su palabra, en varias ocasiones, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes. Y en los momentos más difíciles de nuestra vida, si realmente clamamos al Señor y nos aferramos de Él, es cuando Él más cerca va a estar de nosotros. Nosotros somos los que empujamos a Dios fuera de nuestra vida, pero Dios quiere permanecer Cierto. con nosotros. Más aún, el gran santo de la iglesia decía que Dios está más cerca de ti, Pepe, de mí, de todos nosotros, que lo que nosotros estamos de nosotros mismos. Muy cierto, padre, muy cierto. Y vuelvo a ese pasaje de la barca, ¿verdad? El Señor está en la barca. O sea que nosotros ahora, aunque vemos esta pandemia y oímos todos los días tantas noticias de tantos infectados, de tantos que están muriendo, de tantos que han perdido trabajo, pero el Señor está en la barca y es como usted bien lo dice, nosotros tenemos que no quitar los ojos del Señor y simplemente confiar que Él está con nosotros y que cada uno le tenemos que responder de acuerdo a la situación particular en que nos encontremos, ¿verdad, Padre? Amén. Si Ujú. quitamos los ojos de Dios, ahí nos hundimos. Como se hundió al principio Pedro cuando realmente quitó los ojos de la persona de Jesús. Y fue cuando él recapacita y reconoce, ¿verdad?, que el único que lo puede salvar, que el único que lo puede sacar de esa situación en que se encuentra es Jesucristo, que dice, Señor, sálvame. Esas dos palabras nada más. Y es ahí cuando Jesús lo toma de la mano y lo levanta y lo lleva a la barca. Y hay paz, Ujú. porque Jesús es paz. Así es, Entonces, Padre. Así es, Padre. dejemos en las manos del Señor, es decir, todo lo que pasa, pasa para bien los que amamos al Señor, ¿verdad? Y estamos convencidos, como dice la palabra de Dios, que lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor, porque Dios nos ama. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Y qué es amor? La dádiva de uno responsablemente a otra persona. ¿Y quién hizo eso por excelencia? Jesucristo en una cruz. Por amor a Así es, nosotros. Padre. Así es, Padre. Estando ahí, Un texto que yo he usado mucho cuando la gente pues me contacta es aquel texto famoso de San Pablo en los Romanos que dice, en todas las cosas interviene Dios para el bien. En todas, fíjese, no dice solamente en las buenas, en las agradables, en todas las claro. cosas interviene Dios para el Y bien de los que le amamos, ¿verdad? tú lo dijiste anteriormente, Ujú. ¿verdad? Que Dios permite las pruebas muchas veces para que nosotros abramos los ojos y recapacitemos que por el camino que estamos no es el camino correcto, que tenemos que de verdad buscar como prioridad nuestra vida y estar conscientes de que todo lo más se nos dará por añadidura, como dice la palabra de Dios. Sí. Así es, Padre Pedro. Padre, y pues hemos escuchado de la cantidad enorme de personas que han muerto a consecuencia de este coronavirus. ¿Cómo se consuela a una familia que ha perdido al abuelo o al papá o a un tío o a un hermano, en fin, que ha perdido algún ser querido a consecuencia de esta pandemia? ¿Cómo se le consolaría, Padre? Primero que todo, el reconocer que la muerte causa dolor. Eso es lo más seguro que podemos decir. La muerte causa dolor, la muerte causa vacío interior, la muerte causa un desánimo. Y está bien experimentar ese desánimo, experimentar ese vacío, experimentar la soledad, experimentar todo. Está bien. El pasaje más corto de la Santa Biblia eh, es el que dice Jesús lloró. Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Si Jesús en su humanidad llora, como nosotros no vamos también a sentir dolor, vacío, desilusión, soledad, tantas cosas, ¿no? Pero tiene que llegar el momento en que decimos, bueno, o confío en Dios o no confío en Dios, o le creo a Dios o no le creo a Dios, o sé que con Dios yo voy a salir adelante y un día voy a ver ese ser querido y voy a poder abrazarle,
con un amor mucho más perfecto que el amor con que le ama hasta el presente, porque le voy a amar con el mismo amor de Dios. Y vamos a alabar y bendecir el santo nombre de Dios, y vamos a festejar y vamos a glorificar el nombre de Cristo Jesús, y vamos a estar en su presencia, en su gloria, en su majestad para toda la eternidad. Es decir, nosotros realmente pensamos y creemos que el fin de nuestra vida no es aquí, sino que la muerte es el principio de la vida eterna. Entonces, en dolor, en medio de mi pandemia, en medio de mi soledad, en medio del vacío, yo alabo al Señor y me gozo en el Señor, porque sé que sus palabras son ciertas, y Él dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Entonces, es lo que hay que comunicar a las personas que están pasando por una situación así, ¿verdad? Así es, padre. Viri, mi esposa, partió a la casa del padre no por el coronavirus, fue por la cuestión del cáncer, ¿no? Pero cada noche, antes de apagar mi luz, ya para poner la cabeza a la almohada, le digo a Viri: Viri, un día más cerca de ti, porque sé que me está esperando allá en la casa del padre. Padre, estamos bombardeados día y noche por los medios de comunicación con estas noticias, que si tal parte del país tiene más infectados, que bueno, estamos continuamente bombardeados. ¿Qué recomendación le daría usted a la gente que vive en cierta forma atrapada por las noticias y que está esperando ver qué dicen, cuál es la nueva estadística? ¿Cómo sería la actitud de un cristiano frente a toda esta avalancha de noticias? Que no digo que sean falsas, pero que son noticias malas, y lo podemos ver bajo esa perspectiva, ¿verdad? ¿Qué consejo les daría, padre? Pepe, yo soy periodista de profesión, es decir, eso fue lo que estudié en la universidad. Y te puedo decir con toda certeza que creamos el 10% de lo que nos dicen los periodistas. ¿Por qué? Porque la noticia pasa por los filtros de cada persona que da la noticia. Y cada persona que da la noticia trata de ser objetivo, pero al mismo tiempo busca la manera de que la noticia se venda. Y la noticia que se vende es la noticia mala. La noticia buena no se vende, desafortunadamente. Entonces, si tú ves televisión todo el tiempo, si tú escuchas la radio todo el tiempo, si tú estás escuchando noticias a través del internet todo el tiempo, te vas a volver loco. Entonces, mi sugerencia es que veamos la televisión, las noticias, que escuchemos las noticias a través de la radio, el internet, etcétera, pero por el amor de Dios, tenga mucho cuidado, porque Satanás se puede meter por ahí y puede desbalancear tus emociones, y puedes crear un problema serio emocional en tu vida, y no solamente en tu vida, pero en la vida de los demás. Te conviertes en una persona totalmente negativa, una persona que siempre está, y es un punto, puede ser hasta una situación paranoica, es decir, ves mal por todas partes, no ves esperanza, no ves solución, no ves nada. Y si hay solución y si hay esperanza, porque estamos en las manos de Dios, y con Cristo Jesús, nuestra es la victoria. Estemos con el virus o sin el virus, o tengamos familias que han muerto o que están vivas, bendito sea Dios, pero el poder decidir: soy de Cristo, yo vivo para Cristo y estoy en las manos de Cristo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Ver noticias un ratito, pero por el amor de Dios, enfóquese más en EWTN y Radio Católica Mundial. Así es, padre. Le mandamos luego el cheque por el comercial que acaba usted de hacernos. Ok, bueno, pues Padre, gracias. pero por otro lado, también podemos ver el lado positivo de esta pandemia. Tengo entendido y me consta que hay muchas personas que han vuelto a su fe, personas que han vuelto, por ejemplo, a la Eucaristía. Este tiempo que no hemos podido asistir directamente a las parroquias para asistir, y que ha habido tantas misas por internet. Tengo entendido que hay mucha gente que se ha reconsiderado nuevamente en dónde estaba en cuanto a su fe, y que por ese lado positivo hay mucha gente que está volviendo a una vida de fe y a una vida de más a los sacramentos, padre. Dice ese refrán que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Y todo ese tiempo que no pudimos asistir personalmente a la Santa Misa, a recibir la comunión, etcétera, a una exposición con el Santísimo, ¿usted lo ha visto, este resurgir de fe en mucha gente gracias a esta pandemia, Padre Pedro? He visto una espada de doble filo. Por una parte, personas que dicen: bueno, pues no tengo que ir a misa, porque al fin y al cabo el cura dice que no hay que ir a misa, porque está la pandemia, o el obispo dice tal cosa. Y eso es muy fácil, porque nos acomodamos, y nos encanta acomodarnos, nos encanta poner el brazo, la mano en una pared, y ahí como que descansar.
porque tenemos muchos conflictos y muchos problemas todos los días que tenemos que enfrentar. Por otra parte, creo que, como tú dices, esto ha ayudado a muchas personas a recapacitar y darse cuenta que la vida es pasajera, como dice San Pablo. La vida pasa y se termina el espectáculo. Y si no tenemos a Dios como siempre en nuestra vida, pues un día vamos a tener que comparecer delante del Supremo Tribunal, que es Jesucristo, y decir, ay Señor, la embarré, dame otra oportunidad. Y el Señor va a decir, ya te la di muchas veces cuando estabas en el mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay ambas cosas que entran en juego. Las personas que se acomodan y bueno, pues no hay que ir a misa, entonces, pues no hay que ir a misa, no hay que rezar, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, y nos acomodamos de esa manera y eso pues es muy dañino. ¿Por qué? Porque nos estamos enfriando. Fíjate, hay una historia muy bonita y no quiero ser muy amplio con esto, pero estaba un señor que dejó de ir a misa y era invierno, estaba en su casa, frente a la chimenea, había varios pedazos de leña en la chimenea y todos estaban ardiendo. Y el sacerdote viene a visitarlo y él pensaba que venía a visitarlo para regañarlo, para decirle que tiene que ir a misa. El sacerdote no dice nada, entra y se sienta y agarra con un hierro uno de los leños que estaba ardiendo y lo echa a un lado. Y ve el señor que ya no iba a misa, ve como el leño se va apagando y se apaga totalmente. Y finalmente el sacerdote deja el hierro ahí frente a la chimenea y se va. Y dice el hombre, este ha sido el mejor sermón que he escuchado en mi vida, porque leño que se aparta del fuego se enfría. Persona que se aparta de Dios y sobre todo de lo que la iglesia pide, que la iglesia representa al Señor, pues nos enfriamos y después de estar fríos, Pepe, es muy difícil volver al calor, a las llamas del Espíritu Santo. No, y además, padre, algo de lo que no se habla mucho es que quien está atrás de ese enfriamiento, quien lo quiere, es el maligno, Satanás, que nos quiere apartar de la iglesia. Y muy pocas veces se habla de esta realidad espiritual, padre. Y así como creo que el Señor ha permitido que esta prueba pues, nos pase por el cernidero, también creo que el diablo está aprovechando para como usted lo ha visto en los rebaños de animales salvajes, ¿no? Cuando una presa se aparta del rebaño, cuando el más débil, los animales predadores buscan a ese que está apartado para caerle encima. Y yo creo Claro. que esto la gente no se da cuenta de que hay una batalla espiritual y de que si nos separamos, si nos enfriamos, vamos a ser blanco fácil del maligno, padre, y podemos caer en situaciones muy graves. Definitivamente, estaba viendo yo un canal público, es decir, que pasan documentales, todas esas cosas, muy bonito. Pero esto me dolió mucho porque había una pequeña cebra, casi recién nacida, que se apartó Exacto. de la manada. Y el caso es que unos leones vinieron y la devoraron. Y tuve que cambiar el canal porque me dio mucha lástima con la pequeña cebra. Entonces así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos apartamos del redil, cuando nos apartamos de la iglesia, cuando nos apartamos del Señor que está en la iglesia y que es la cabeza de la iglesia, como bien dice Colosenses capítulo 1, versículo 18, pues somos presas del maligno, porque solamente hay dos caminos en el mundo. Dice el Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, el camino de Dios, el camino de Satanás o del mundo. ¿En cuál queremos caminar? ¿Dónde estamos en estos momentos? Bien importante hacernos esa pregunta. Sí. Sí, padre. Bueno, y usted que conoce la Biblia de arriba abajo y de pie, y de abajo para arriba, esa cita de la primera carta de San Pedro, ¿no? Cuando dice que Satanás como un león rugiente, fíjese, usted acaba de mencionar esos leones, como un león rugiente busca a quien devorar. Y si nos Claro. ataca por acá y resistimos, él no va a ceder, va a dar la vuelta y va a buscar por qué otro lado nos puede atacar. Pero estamos en una constante batalla, padre, que cuando bajamos la guardia podemos tener consecuencias muy serias con este león rugiente, ¿verdad, padre? Seguro que sí. Por eso el Señor Jesús dice, no teman, yo he vencido al mundo. No teman. Es decir, solamente ven a mí tú que estás cansado y agobiado, dice el Señor Jesús, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 29. Ven a mí, yo te daré descanso. Es decir, yo te daré la fuerza, el poder que tú necesitas para caminar en victoria. Así que lo importante es que no te desanimes, que sepas que yo para ti he vencido al mundo. Eso es fabuloso, el estar consciente de eso y el creer eso con todo nuestro corazón.
Ujú. Padre, y antes de que vayamos en unos momentos a unos breves mensajes, otra pregunta. Hay muchos católicos que también han criticado mucho a la jerarquía, que porque por qué permitieron que se cerraran las parroquias, que no debían haber permitido, que eso es falta de fe. Hay muchos que han criticado incluso al Santo Padre, diciendo que cómo el Papa permitió que se cerrara por tanto tiempo el Vaticano y que no hubiera audiencias y que, bueno, sí hubo audiencias, pero me refiero públicas. Muchos que se han Ujú. dedicado a criticar a la estructura, a criticar a la iglesia dentro de este tiempo tan difícil. Padre, ¿qué le dice a usted a esos criticones? Criticones. Perdón. Bueno, es la palabra castellana. Pero siempre va a haber alguien que va a criticar, siempre hay alguien que no le va a gustar lo que se hace, y está bien que expresen sus puntos de vista, su opinión, etcétera. Pero el Papa y los obispos del mundo tienen la obligación de cuidar a su rebaño. Y si el gobierno dice, si el gobierno pide, si el gobierno hasta cierto punto exige que tengamos cuidado y que hagamos lo posible no solamente para protegernos a nosotros mismos, pero también para proteger a los demás, especialmente a los más vulnerables, entonces, por el amor de Dios, ¿verdad? No podemos ser desobedientes, porque la desobediencia no llega a ningún lugar favorable, particularmente, y digo particularmente porque hay momentos en que tenemos que ser desobedientes. Pero si lo que estamos haciendo, si lo que estamos obedeciendo es para el bien común, pues eso es lo que dice la iglesia. Tenemos que aceptar que en estos momentos, pues hay que cuidarse no solamente por uno mismo, pero por los demás también. Entonces, bendito sea Dios por este tiempo en que se han tomado estas precauciones, pero Dios permita también que ya se encuentre un antídoto, una vacuna que pueda pues, eliminar este terrible mal que tenemos en el mundo entero. Ujú. Así es, padre. Vamos a ir en un momento a unos breves mensajes, pero ahora que le hice yo esta observación de los criticones, me recordé de una cita que también usted la conoce muy bien, que dice que no salga de tu boca palabra necia, sino palabra que sirva y edifique y traiga bendición al que te escuche. Yo creo que si tuviéramos en nosotros esa norma delante, padre, cuidaríamos mucho nuestra lengua, que sea palabra buena y que edifique. Si lo que yo voy a decir no trae bendición y no va a edificar al otro, calladito me veo más bonito, padre Pedro, ¿no cree usted? San Pablo dice, cuando no tengas nada bueno que decir, cállate. Cierra la boca. Bueno, y como no tengo nada más que decir en este primer segmento, vamos a estos breves mensajes, padre Pedro. Me callo por un momento y vuelvo con usted enseguida. Amén. Bueno, qué bueno que no cambió de canal porque el padre Pedro y yo nos quedamos aquí disfrutando de este rato que el Señor nos permite pasar juntos, aunque sea virtualmente, aunque sea electrónicamente, pero yo lo siento muy cerca, padre Pedro, a usted y considero en usted un gran amigo y un gran sacerdote. Padre Pedro, ahora yo quisiera cambiar de temática y quiero hacerle algunas preguntas que me han llegado y que sé que están en la mente de muchas gentes. ¿Qué piensa usted, padre, de estos sacerdotes que han abandonado la Iglesia Católica Romana? Primero que todo, Pepe, gracias por llamarme tu amigo, te agradezco muchísimo y porque hemos tenido un buen tiempo en este transcurso de este programa, así que yo también me siento de la misma manera que tú y doy gracias a Dios por ti y por tu ministerio, definitivamente. Mira, Pepe, cuando tenemos problemas, sobre todo que pensamos que no nos apoyan, que no nos quieren, que no se preocupan de nosotros, nos convertimos en víctimas de nosotros mismos. Como resultado de eso, nos bajamos de la cruz, nos bajamos de la cruz. Es decir, no todo el mundo puede pensar como nosotros pensamos. No todo el mundo puede decir, bueno, lo que estás haciendo es lo correcto, fabuloso, maravilloso, sigue adelante. No, van a haber piedras en el camino y muchas veces las piedras en el camino son necesarias porque nos hacen recapacitar y ponernos un poquito más en oración y ver si realmente la persona que me está diciendo algo tiene razón. Y siempre toda persona que me dice algo bueno o malo, en alguna forma tiene algo de razón.
Pero el problema es que somos muy susceptibles y con mucha facilidad nos quebrantamos. Entonces, eso es lo que le pasó a un sacerdote que yo respetaba mucho recientemente. Está en YouTube, está por todas partes, ¿sí? Pero bueno, Ya, ok. de Bueno, nuevo, a la gente le encanta, a la gente, digo en general, no a todos, ¿no? Pero en general, es un sacerdote canadiense. no, es colombiano. Ok, ok. Entonces, adelante, padre. ¿Digo el nombre o no? Dígalo, Mauricio ya Cuesta, dígalo. ¿no? Mauricio Cuesta. Ya, ok. No, Mauricio Cuesta, yo lo he considerado como un hombre muy bueno, un hombre muy de Dios, un hombre que realmente ha buscado la santidad. Desafortunadamente, se ha encontrado con baches en el camino. Entonces, él dice hoy día que él seguirá siendo católico, pero ya no es romano. Y eso es una discordancia total y completa desde Total, el punto de claro. vista bíblico. Y no solamente bíblico, sino que teológico también. Es decir, tú no puedes decir que tú, Y canónico, padre, y canónico, porque claro, un sacerdote, claro, aunque esté suspendido, sigue siendo sacerdote ordenado en la Iglesia Católica bueno, Apostólica, así que, claro. Él dice que él va a seguir siendo católico, que él va a seguir siendo sacerdote, que él va a seguir trabajando, pero en discordancia con la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia que es una santa católica apostólica y que tiene su sede en Roma. Fíjate lo que dice la palabra de Dios acerca de personas que hacen ese tipo de cambios, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que no conoce la diferencia, una persona que es persuadida a asistir a otra denominación, a otro grupo cristiano, no ya conectado con la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia católica. Entonces, pues, bueno, la culpa es menor, pero una persona que sí sabe, que sí conoce, una persona que ha estudiado teología profundamente, una persona que ha vivido para servir al Señor en la iglesia que Jesús funda y apartarse de la iglesia y empezar a formar este tipo de escándalo y de confusión en la mente de muchas personas, pues es nocivo, tanto así que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 18 y 19, dice así: hijitos, estamos en la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que estamos en la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Así es como decimos que no todos son de los nuestros. ¿Y por qué dice San Juan eso? Es decir, que el anticristo es una persona que pues se sale de la iglesia que funda Jesús, que es la iglesia una santa católica apostólica. Vemos aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, cuando el Señor orando en el monte de Getsemaní, el huerto de Getsemaní, un poco antes de su pasión, de su muerte, dice el Señor: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Tú estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, cuando yo predico la desunión, cuando yo me aparto de la iglesia fundada por Jesús y me voy a otra iglesia, estoy siendo anticristo. ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra de la voluntad de Cristo, que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno. ¿Y cómo es el Padre y el Hijo? Pues hay una unidad tan total, tan completa, que no hay división entre ellos. Y eso es lo que Jesús está pidiendo al Padre. Y sin embargo, nosotros que conocemos la Biblia, que conocemos la enseñanza de la iglesia, que sabemos de teología, que sabemos de la tradición de la iglesia desde los apóstoles, pues nos bajamos de la cruz. ¿Por qué? Porque nos sentimos heridos, porque alguien ha estado en contra de nosotros. Qué pena, qué triste. ¿Qué clase de Así es, liderazgo? padre. Y algo que usted no añadió a esta situación es también lo que también Jesús dijo: ay de aquel que escandaliza a mis pequeños, ¿no? Y muchas veces una actitud de esta naturaleza escandaliza, y mucha gente Claro, cuando ve un caso así, pues realmente empieza a flaquear su fe, ¿no? Y empieza, como claro, muchos hay que dicen, todos los sacerdotes son pedastras. No, no es cierto. Que hubo casos y que con uno que hubiera sido suficiente para que estuviéramos arrepentidos, pero la gente califica inmediatamente y les pone a todos ya al mismo nivel, ¿no?
O sea que puede Pepe, ser un motivo de escándalo y eso es muy serio, padre. Ujú. claro que sí. Pepe, a mí un compañero de secundaria me dijo que si era cierto que todos los hispanos andan en burro. Ah, yo Es creo que se decir, refería a los mexicanos, padre. yo no sé, pero es decir, No, me, no, no, me- yo lo entiendo. me empezó a Ah, decir de tal manera, aquellos tiempos yo no conocía al Señor Jesús todavía, que por poco le entro a golpes, sí. Porque es decir, hay de todo la vida del Señor, y sí es cierto que hay algunos que pueden estar en burro, y benditos a Dios, ¿por qué no? Jesús anduvo en claro, burro también, claro. pero sin embargo, no Jesús entró todos en un burro en Jerusalén, así que, ni todos hacemos la padre, misma. sí, le voy a hacer otra pregunta de las inquietudes que están por ahí circulando para que usted le ponga, como decimos, el cascabel. Hubo un sacerdote italiano que casó a dos lesbianas y que obviamente está suspendido. ¿Qué puede la gente pensar? ¿Por qué hay sacerdotes que pueden llegar a ese extremo de ir contrario totalmente a lo que es la doctrina de la iglesia y lo que es las normas de la iglesia, Padre Pedro? El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, porque tenemos un corazón duro. Eh, Corazón duro en el sentido de desobediencia. Una de las cosas que prometemos al obispo que nos ordena en el momento de nuestra ordenación es ser obedientes. Yo puedo tener mi punto de vista, y está bien. Yo puedo compartir mi punto de vista, teológico, filosófico, antropológico, lo que yo quiera, ¿verdad? Pero en privado. Ahora, hacer algo como esto que escandaliza al mundo entero, eso está muy mal, porque yo no puedo representarme a mí mismo. Si yo soy sacerdote en la iglesia que funda, que es la iglesia que es una santa católica apostólica, yo tengo que representar la iglesia. Es decir, si yo no represento la iglesia y lo que enseña la iglesia y lo que pide la iglesia, entonces estamos muy mal. ¿Y por qué la iglesia pide que el matrimonio sea entre hombre y mujer? Que así lo ordenó Ahí está. en el principio. El Señor dice, ¿verdad?, que creó hombre y mujer y que los unió. Y no solamente los unió, pero bendijo esa unión, bendijo esa relación y les dijo que crecieran y se multiplicaran. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los Romanos, y hay muchos pasajes en la Santa Biblia que nos habla acerca de que es, pues, no es moral, sí, es inmoral tener relación fuera del matrimonio sacramental. Es un pecado. Sean heterosexuales, sean bisexuales, sean homosexuales, lo que sea. Es decir, porque ese es un regalo que Dios le da a la pareja que está unida sacramentalmente, es decir, ante Dios. Y dice aquí la palabra de Dios, y de nuevo la iglesia no dice que tenemos que rechazar a los homosexuales ni ser bruscos con ellos, nada por eso. No, Por el no contrario, que tenemos que juzgarlos. amarlos. Exacto, tenemos que amarlos. Pero bien dice la palabra de Dios, Dios dejó, y esto está tomado en Romanos capítulo 1, la carta de los Romanos de San Pablo, capítulo 1, versículos del 26 en adelante. Dios dejó que fueran presas de pasiones vergonzosas. Ahora las mujeres cambian la relación sexual normal por relaciones contra la naturaleza. Dos mujeres no pueden procrear, dos hombres no pueden procrear. El órgano reproductivo de la mujer y del hombre son completamente diferentes. Entonces, es algo que va en contra de la naturaleza, algo que va en contra del plan de Dios. Y por lo tanto es un pecado. Pero mi observación, usted me dice si estoy en lo correcto. Yo no creo que ahí hubo sacramento, aunque haya sido un No, sacerdote, porque para que haya un sacramento tiene que cumplir todos los requisitos que sean un hombre y una mujer que tengan la intención de formar una familia, en fin, todos los que son los requisitos para que ese sacramento realmente sea válido, ¿verdad, padre? el sacramento es la unión entre la persona y Jesucristo, ¿verdad? A través de signos visibles. En este caso no hay unión entre esta pareja y Jesucristo. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios no puede ser bendecido por Dios. Sencillo como es. Este sacerdote el obispo no le quitó sus facultades, es decir, es igual que un médico que pues tiene un periodo de pruebas y hace algo que está mal hecho para que él recapacite y reaccione y pues pueda
hacer las cosas como se deben hacer. En el caso del sacerdote, el obispo lo manda a un tiempo de retiro para que reflexione, para que ore. Y si él quiere cambiar su punto de vista y representar a la iglesia como se debe, pues lo recibe de nuevo. Y si no, pues tiene que ser, tiene que salir Suspendido. suspendido. Correcto. Exactamente. Sí. Para un comentario solamente al margen de esta unión, tengo entendido, yo tengo gente con sociólogos, gente que sabe mucho de estadísticas, y dicen que en este tipo de uniones totalmente anormales entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, hay un nivel altísimo de separación y de divorcio. Aun los que llegan a casarse por la ley civil, que sí los casa, digamos, civilmente, pero me comentaban de que la desunión entre ellos es bárbara. O sea, se casan y al poco tiempo le gustó otro, le gustó otra, y cambian, van cambiando de pareja. O sea que hay una desestabilidad enorme en esas parejas, lo cual es normal porque es totalmente antinatural esa unión de estas personas. Padre, ahora quiero ir a otro tema también muy candente, que lo hemos vivido aquí en Estados Unidos a raíz de la muerte de este afroamericano que fue totalmente inaceptable en la manera en que pues padeció ese arresto y la muerte. Pero esto ha creado un gran problema en este país. ¿Usted cree, Padre Pedro, de que existe todavía hoy día discriminación racial? Yo sí creo. Existe en el mundo entero. En todo el sentido de la palabra, no solamente desde el punto de vista de raza, pero también de estilo de vida, de situación económica, tantas cosas, ¿no? Siempre estamos midiendo la estatura social, económica, intelectual de otras personas. Y la mayoría de los chismes precisamente se deben a eso, ¿verdad? Yo me creo mejor que fulano o que fulana y por lo tanto tengo el derecho de criticarle. Entonces al criticarle yo me siento mejor y la persona pues es degradada con mi crítica. Y eso es una cosa que está muy mal, porque el Señor nos invita como cristianos no a degradar la vida de la otra persona, sino que a amar a la otra persona. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que Él nos ha amado a nosotros. ¿Sí? Hasta el punto de darlo todo responsablemente por amor a esa persona que es objeto de nuestro amor. Entonces, ¿dónde estamos? Es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Hay alguien que me está escuchando que tal vez desprecia a alguien? ¿O porque el color de la piel es diferente? ¿O porque su estatus económico es diferente? ¿O porque tal vez su estado social es diferente? Es decir, estamos en una situación, en una sociedad en que es muy común el criticar, el rechazar, el ofender a otras personas. En el caso de George Floyd, pues esta organización Black Lives Matter, no sé cómo es en español, pero Black Lives Matter. La vida de los negros importa. Claro, y claro que importa. Sí, pero esa es la traducción, sería la traducción de Black Lives Matter. La vida de los negros importa. Y claro que importa, como importa la vida del blanco, el amarillo, el claro, del la chino vida de un nacido, la vida de la persona que se está muriendo. Y, es decir, la iglesia enseña claramente que la vida tiene que ser respetada desde el momento de concepción, porque ahí no hay una célula que sea de un orangután ni sea de una gallina, es una célula humana y por lo tanto esa célula, ese pedacito de nada, es un ser humano que tiene un alma, porque desde el momento de la concepción Dios pone un alma en esa criatura y es innatural, es en contra de la naturaleza para una mujer. La mujer usualmente tiene el instinto maternal de que le maten a su bebé. ¿Y por qué? Porque quiero ser más delgada, porque quiero ser más joven, es decir, porque no tengo dinero para tener otro hijo. Es decir, pues si no tienes dinero para tener otro hijo, mata al más grande, que es el que consume más, y entonces ya vas a poder tener otro hijo. Eso no tiene sentido de ninguna forma. ¿Cómo matar a un hijo, verdad? Vamos mirando más pequeño porque va a causar un problema económico. ¿Y para qué te dejaste embarazar, para comenzar? Es decir, hay métodos que se usan y métodos que están aprobados por la iglesia para uno saber cuándo puede quedar embarazado y cuándo no. Entonces, acudir a un médico, aunque sea un médico de salud pública o lo que sea, para saber cuál es la diferencia si no lo sabes. Entonces, con esto de George Floyd, pues que se comenzó en Minnesota,
pues ha habido una revolución horrible, pero se sabe que en parte es todo organizado por personas que tienen bastantes tentáculos en el mundo entero para desorientar y para confundir y para revolucionar un proceso democrático como el que tenemos en este país. Entonces, el blanco ha sido la policía, el blanco ha sido el presidente de este país, el blanco ha sido aquellos que están tratando de que haya paz y la gente puede argumentar, la gente puede ir a huelgas, la gente puede hacer lo que tiene que hacer, pero una forma pacífica, sino que ordenada y de forma legal. Y lo que está viendo hoy día es la cantidad de personas de raza negra que han muerto a consecuencia de estos disturbios y de estos problemas. Han ocasionado tanto en la paz de este país y de muchos otros también, porque ha pasado lo mismo en Europa y también algunos de nuestros países de América Latina. Así es, padre. Este lema Black Lives Matter se lo fueron a pintar en la torre de Tower que está en Nueva York, un edificio de Donald Trump. Le pintaron en la calle y tuvieron que permitirlo las autoridades porque es la libertad de expresión. Pero algo muy interesante fue que un grupo de gente pro vida fueron a donde están las oficinas de Planet Parenthood y le pintaron enfrente Baby Life Matter. La vida de los bebés también importa. Eso fue una cosa bien linda, ver a la gente pro vida responder, ¿verdad? Ajá. Fíjate la diferencia, Pepe. En el caso de los que participan en Black Lives Matter, no todo el mundo, de acuerdo, pero muchos desafortunadamente usaron esto para causar división, para causar violencia, para causar muertes. Sin embargo, los de vida simplemente fueron muy tranquilos, hicieron lo que tenían que hacer, es decir, que la vida del bebé también importa, y ahí está la gran diferencia. Uno se hizo con violencia, que está en desacuerdo a los principios del doctor Martin Luther King, ¿sí? Que fue un pacifista y que ayudó muchísimo para que la raza negra tuviera su lugar adecuado como todos los demás ciudadanos de este país en una forma respetable y también pues responsable. Pero sin embargo, los de Provida pues hicieron las cosas perfectamente, es decir, simplemente pusieron debajo del otro anuncio, pusieron la vida de los niños también importa, desde su nacimiento. Un hurra para ellos, para esta gente pro vida, padre. Que todo ser humano tendríamos que ser pro vida, no solamente los cristianos. Si de hecho hay gente de otras religiones que no son necesariamente cristianas que también defienden la vida, porque ese es un derecho natural, no es un derecho de una religión, es un derecho que todo ser humano, independientemente de raza, color y sexo y religión, reconoce, ¿verdad? Así que ese es un derecho para toda la humanidad. Excepto en países como China, que permiten solamente un hijo. Pero ahora voy a mi segunda pregunta, porque China sabemos que está gobernada por un régimen que es, ellos ahora le llaman el nuevo socialismo, pero es comunismo. Padre, el comunismo hoy día, esa palabra ya no la oímos, porque estos comunistas son como lobos con piel de oveja, saben muy bien cómo disfrazarse. Hoy día tenemos dentro de nuestra sociedad, viendo cómo están avanzando sistemas, por ejemplo, como el socialismo. ¿Usted qué diría? Por ejemplo, este socialismo, que tenemos un ejemplo concretamente en Venezuela, en Cuba todavía puede oírse de comunismo. Estos sistemas comunistas, socialistas, ¿van contra la voluntad de Dios o es parte del plan para la humanidad, padre? Depende cómo se use. Si estás hablando de Venezuela, definitivamente es un caos. Es degradante. La situación de Venezuela, un país tan rico, un país con tantos recursos naturales, y sin embargo, pues... Su país natal, Cuba, padre. Prácticamente la gente muriéndose de hambre, entonces es terrible. No hay libertad, no hay libre expresión, la democracia no existe, tantas cosas, ¿no? En Nicaragua, por ejemplo, otro país, yo sé de sacerdotes que están siendo perseguidos por hablar de la importancia de la dignidad del ser humano y de poder
expresar sus puntos de vista sin que sean pues perseguidos y hasta puestos en la cárcel, etcétera, ¿no? Otro tipo de socialismo mucho más democrático tal vez es el socialismo que está en Canadá, ¿sí? O en otros países, por ejemplo en Europa. Entonces, pues eso, las personas tienen acceso a su libre albedrío dentro de ciertos parámetros y tienen la posibilidad de, pues, de tener una vida más o menos digna de acuerdo a sus posibilidades. Entonces hay una gama de posibilidades dentro de lo que es el socialismo, pero también tiene sus grandes problemas. Por ejemplo, en España la medicina es socializada. ¿Y qué es lo que pasa como resultado? Tú tienes poco incentivo como médico, entonces te da lo mismo ver 10 pacientes que 100 pacientes porque vas a cobrar lo mismo del gobierno. Lo mismo básicamente sucede en Canadá. Entonces, si hay seguro médico para todo el mundo, es decir, el seguro médico es gratis o muy, muy bajo en lo que se refiere a lo que cuesta, pues entonces los médicos que reciben prácticamente el mismo sueldo, vean los pacientes que vean, pues eso afecta su actitud muchísimas veces. A no ser que sea un médico que realmente lo haga por amor al arte, que lo haga por amor a la humanidad, la mayoría pues piensan dos veces antes de estar en un sistema socialista. ¿Es cristiano o no es cristiano? Pues depende del gobierno en gran parte y depende, ¿verdad?, de lo que el gobierno haga para permitir la dignidad del ser humano, que ésta sea pues respetada en todo el sentido de la palabra. Así es, padre. Hace pocas semanas tuve la oportunidad de tener aquí en nuestra fe en vivo al padre Santiago Martín, usted lo conoce, de Magnífica, un sacerdote español extraordinario. Y él comentaba, aunque ya él está residiendo prácticamente en Roma, porque ahí está la casa de su fundación, los franciscanos de María, pero hablando de la situación de España, decía que la situación de España es muy peligrosa porque tienen este gobierno socialista, como usted ha dicho, un poco más civilizado, llamémoslo de esta manera, pero él nos hacía ver que viene una persecución contra la iglesia, sino una persecución en el sentido sangriento que en algunos lugares se da en el mundo, pero que sí viene una persecución porque ellos lo que quieren es ir en la misma línea del comunismo, o sea, acabar con las religiones, acabar con la institución de la familia, traer el control a nivel del gobierno. O sea, padre, es como dicen, es el mismo perro con diferente collar y quizá ahora es más difícil de discernirlo porque, como usted lo bien apunta, son más civilizados, pero en el fondo traen la misma agenda, que es terminar con religión, terminar con la familia y que venga un control totalitario de parte de un gobierno que al final de cuentas crea un desastre económicamente y moralmente a los países, padre. Claro, claro que sí. Y pues, ¿por qué la persecución a la iglesia? Porque la iglesia se convierte en una espina en el costado del gobierno. Entonces, la iglesia tiene que hablar la verdad, la iglesia tiene que denunciar lo que está mal hecho. Y eso, pues, al gobierno, sobre todo un gobierno socialista tildando hacia el comunismo, pues, no quiere escuchar ni que la gente se entere tampoco. Padre, tengo dos preguntas en los 3 minutitos que me quedan. Una es, usted como periodista, ¿podemos confiar en los medios de comunicación modernos, padre Pedro? Me puede costar caro su respuesta, pero dígalo con todo. De nuevo, como dije anteriormente, usualmente el 10% de lo que se dice o lo que se muestra, pues es creíble, ¿verdad? Depende de cada periodista, su objetividad y su pues, profesionalismo periodístico. Pero la mayoría, desafortunadamente, siempre van a poner algo sensacionalista, algo que es prensa amarilla, algo que llame la atención a la gente para que la gente diga, eso es lo que está pasando, mira, mira. Y eso pues causa mucho problema. Mira, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay un canal que se llama el Weather Channel. No sé si tú lo has visto alguna vez. Pero el Weather Channel, sí, cómo no. además de dar pues cosas que la gente necesita, pone una cantidad meteorológicas. Sí, todo con una cantidad de películas y de situaciones en que todas son desastrosas. Todas son desastrosas. Es decir,
aquel huracán hizo tal cosa, aquel tsunami hizo tal otra cosa, aquellas viviendas se desarmaron. Es decir, y si tú miras mucho eso y hay posiblemente un huracán cerca de ti o un ciclón o lo que sea, te vas a alarmar. Y entonces vas a querer ver más el canal y eso pues te agarra. ¿Para qué? Para que no te sueltes de la pantalla y de mejor vamos a seguir. Mejor vamos a seguir la recomendación que usted nos dio. Vean EWTN y escuchen Radio Católica Mundial. Padre Pedro, el tiempo se nos terminó. Oiga, no le digo adiós porque ahora como sé que no puede usted viajar tanto y lo tengo más localizado, pronto lo volveremos a tener quizá aquí en Nuestra Fe en Vivo. Ahora lo que quiero es nuevamente decirle que este 73º cumpleaños sea muy feliz para usted y nos veremos nuevamente muy pronto, Padre Pedro. Que Dios lo bendiga y a ustedes, mi familia, aquí estaremos la próxima semana. Hasta entonces.